La ONU puso la lupa sobre la crisis de desapariciones aquí en México y el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas invocó un protocolo al que no había recurrido ni siquiera contra países en guerras. En el corazón de uno de los estados más peligrosos del norte de México se cocinaba una guerra silenciosa, brutal y despiadada. Lo que parecía una ejecución más en un largo historial de violencia terminó desatando un escándalo que estremecería las más altas esferas del gobierno mexicano. Y la noticia cayó como una bomba: la Secretaría de Marina estaba implicada en la desaparición forzada de al menos 27 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Pero esto no era todo. La historia comenzó a tejerse meses antes, cuando diversas denuncias anónimas empezaron a llegar a organizaciones de derechos humanos. Madres, padres y esposas reportaban lo mismo: sus familiares habían sido detenidos por hombres fuertemente armados y nunca más regresaron. Las autoridades locales no sabían nada. O al menos, eso decían. Una de esas voces desesperadas fue la de Araceli Rodríguez, madre de un joven de apenas 19 años, desaparecido tras ser interceptado en un retén. Su testimonio fue el primero de muchos que encendieron las alarmas. Las desapariciones no eran casos aislados. No era casualidad. Había un patrón. Todo apuntaba hacia una misma dirección: el Grupo de Operaciones Especiales de la Marina, una élite entrenada para enfrentar al crimen organizado, pero que ahora estaba siendo acusada de actuar como un escuadrón de la muerte. Y fue entonces cuando entró en escena el nombre que marcaría esta historia: Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Ramos llevaba años denunciando violaciones graves a los derechos humanos por parte de Fuerzas Armadas. Su voz era incómoda, pero poderosa. En junio de 2024, hizo público un informe que no solo señalaba directamente a elementos de la Marina, sino que incluía videos, fotografías y coordenadas precisas donde, según testigos, se habrían cometido las desapariciones. La respuesta del gobierno fue inmediata. Pero no como muchos esperaban. En lugar de abrir una investigación a fondo, las autoridades comenzaron a filtrar información personal sobre Ramos. Medios afines al oficialismo comenzaron a difundir supuestos vínculos suyos con grupos criminales. Algunos incluso lo llamaron el defensor del narco. Pero lo más alarmante no fue eso. Lo más alarmante fue el espionaje. Una investigación reciente del New York Times reveló que, durante el segundo semestre de 2024, el teléfono de Raimundo Ramos fue infectado con el software espía Pegasus. El mismo sistema utilizado por gobiernos para espiar terroristas y criminales de alto perfil estaba siendo usado contra un defensor de derechos humanos. ¿Quién estaba detrás de esta vigilancia? ¿Con qué objetivo? El espionaje coincidió, curiosamente, con el momento exacto en que Ramos estaba recolectando evidencias de las desapariciones. Cada mensaje, cada fotografía, cada entrevista que hacía, era monitoreada. Era como si alguien supiera exactamente lo que él sabía y se anticipara a cada uno de sus movimientos. Y eso no fue todo. Semanas después de la denuncia, el ejército desplegó una operación encubierta en las zonas señaladas por Ramos. Pero no para investigar los hechos. Testigos aseguraron que militares llegaron de madrugada a los terrenos baldíos donde se sospechaba que había fosas clandestinas. Y al amanecer, no quedaba nada. Ni restos. Ni rastros. Ni tierra removida. Solo el silencio, como si quisieran borrar cualquier huella de lo ocurrido. La Fiscalía General de la República, por su parte, mantuvo un silencio sospechoso durante meses. No emitió comunicados. No llamó a comparecer a los marinos implicados. Ni siquiera respondió a las solicitudes de información enviadas por organizaciones internacionales. La ONU y Amnistía Internacional exigieron explicaciones. Pero en México, todo seguía igual. Hasta que sucedió lo inesperado. Una fuente anónima entregó a un periodista de Animal Político un conjunto de documentos filtrados. En ellos se detallaban las bitácoras de operaciones de la Marina en Nuevo Laredo durante los días de las desapariciones. Los nombres de los oficiales a cargo. Los horarios. Las rutas. Todo coincidía con los testimonios de los familiares. Y entre los documentos, un dato estremecedor: una orden escrita a mano que decía, literalmente, neutralizar objetivos sin dejar rastro. Nadie firmaba ese papel. Pero el sello de la Marina estaba ahí. Inevitable. Imposible de ignorar. Esto ya no era solo una denuncia. Era una acusación formal, documentada, con pruebas contundentes. Pero entonces ocurrió algo más.
Algo que puso la vida de Raimundo Ramos al borde del abismo. Una noche de octubre de 2024, su vehículo fue embestido por una camioneta sin placas. Ramos sobrevivió, pero sufrió múltiples fracturas. La policía catalogó el hecho como un accidente. Sin embargo, las cámaras de seguridad cercanas mostraban otra cosa: la camioneta lo había seguido por más de 20 cuadras antes del impacto. El conductor huyó. Nunca fue localizado. A partir de ese momento, la narrativa cambió. Medios internacionales comenzaron a poner el foco en México. El Parlamento Europeo pidió sanciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió al Estado mexicano que garantizara la seguridad de Ramos y de los familiares de los desaparecidos. Pero la respuesta fue un silencio tan profundo como la noche que se llevó a sus hijos. Y aquí es donde la historia se torna aún más oscura, porque las desapariciones no pararon. En enero de 2025, 3 jóvenes fueron levantados por hombres con uniformes tácticos a plena luz del día, frente a decenas de testigos en el centro de Nuevo Laredo. Las cámaras captaron todo. El gobierno negó su participación. Pero lo mismo dijeron en los casos anteriores. ¿Cuántas veces se puede negar lo innegable? Y entonces surgió una pregunta que hasta hoy sigue sin respuesta. ¿Está el Estado mexicano operando su propia red clandestina de desapariciones forzadas? Esto apenas comienza. Después del atentado contra Raimundo Ramos, la presión internacional alcanzó un punto crítico. No se trataba ya de una sospecha aislada o de activistas molestos. Era una acusación directa. Fuerzas del Estado estaban eliminando ciudadanos y silenciando a quienes se atrevieran a hablar. El gobierno mexicano, sin embargo, mantenía su discurso. Todo era parte de una campaña de desprestigio orquestada desde el extranjero. Pero dentro del país, la situación era insostenible. Las protestas comenzaron a multiplicarse. En Monterrey, en Saltillo, en Reynosa, miles de personas marchaban con fotografías de sus desaparecidos, muchos de ellos vistos por última vez siendo subidos a vehículos militares. La consigna era clara: ¿dónde están? Y el eco de esa pregunta retumbaba en los muros del Congreso y en los pasillos del Palacio Nacional. Su respuesta, lejos de calmar las aguas, incendió aún más la discusión. Dijo, palabras textuales: muchos de esos defensores no son tan inocentes como dicen. A veces se disfrazan de derechos humanos para proteger intereses oscuros. No dio nombres, pero todos sabían a quién se refería. Raimundo Ramos no tardó en responder. Convocó a una rueda de prensa donde, con voz temblorosa, denunció que el gobierno no solo lo espiaba, sino que además había intentado matarlo. Mostró radiografías de sus fracturas, fotografías del auto destruido, e incluso audios filtrados donde supuestos militares hablaban de callarlo de una vez. La opinión pública se dividió. Mientras una parte del país exigía justicia y transparencia, otra, alimentada por medios oficialistas, comenzó a difundir la narrativa de que Ramos era un operador del narco, infiltrado entre activistas. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, pero la verdad, como suele pasar, estaba lejos del ruido mediático. En los márgenes del desierto, lejos de las cámaras y los micrófonos, investigadores forenses independientes, con apoyo de la ONU, comenzaron a trabajar en silencio. Armados con detectores de metales, drones y radares, inspeccionaban terrenos baldíos donde, según testigos, los marinos habrían enterrado cuerpos. Y fue entonces cuando lo encontraron. El 19 de febrero de 2025, en un paraje conocido como La Morita, a las afueras de Nuevo Laredo, se descubrió una fosa clandestina con restos humanos calcinados. Entre los fragmentos, un número de serie de una placa metálica correspondía a un cinturón de dotación militar. Los restos no estaban solos. Junto a ellos, se hallaron proyectiles de uso exclusivo del ejército. El hallazgo fue devastador. Las pruebas apuntaban a que ahí se había ejecutado y quemado a personas vivas. El olor persistía. La tierra, removida hacía poco, aún estaba húmeda. Era imposible negar lo evidente: la Marina había estado ahí. La pregunta ahora era ¿cuántos más? Las autoridades intentaron minimizar el hallazgo, señalando que no se podía confirmar la identidad de los restos. Pero los familiares sabían. Y no estaban dispuestos a callar más. Ese mismo día, en Ciudad de México, se realizó una vigilia masiva frente a la Fiscalía General de la República. Cientos de personas encendieron velas y colocaron cruces de madera con los nombres de los desaparecidos.
Entre ellos, un nuevo nombre empezaba a cobrar fuerza: Eduardo Gutiérrez, un joven periodista de 28 años, desaparecido mientras investigaba los nexos entre la Marina y el crimen organizado. Su última publicación fue una fotografía de una libreta con coordenadas GPS y nombres. Minutos después, su celular se apagó. Nunca más se supo de él. La desaparición de Gutiérrez generó una reacción internacional aún más contundente. Reporteros Sin Fronteras y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigieron una investigación inmediata. Pero el gobierno mexicano, de nuevo, guardó silencio. Y no era un silencio cualquiera, era un silencio de plomo. Mientras tanto, dentro de los cuarteles militares, algo también se estaba moviendo. Varios mandos medios comenzaron a hablar en privado. Algunos, por miedo. Otros, por culpa. Uno de ellos, bajo condición de anonimato, reveló al diario Proceso que sí existían operaciones extrajudiciales coordinadas desde niveles superiores. Y que incluso existía un protocolo interno llamado Operativo Fantasma, diseñado para desaparecer objetivos considerados de alto riesgo sin dejar evidencia. Este testimonio detonó una tormenta. El Senado convocó a una sesión extraordinaria para analizar el caso. La oposición exigía la renuncia inmediata del secretario de Marina. Pero el bloque oficialista cerró filas. Argumentaron que no había pruebas suficientes y que todo formaba parte de una guerra sucia electoral. Pero los números hablaban por sí solos. Entre junio de 2024 y febrero de 2025, al menos 64 personas habían desaparecido en Nuevo Laredo en circunstancias similares. Y todos los caminos llevaban a la Marina. Raimundo Ramos, pese a las amenazas, continuó su trabajo. Su equipo logró reconstruir, mediante entrevistas y análisis de geolocalización, una serie de rutas que utilizaban los convoys militares para trasladar a los detenidos. Algunas de esas rutas terminaban en campos de entrenamiento. Otras, en zonas despobladas donde no había regreso. Pero lo más inquietante fue lo que encontraron en un dron caído cerca de uno de esos sitios. La cámara del dron había registrado imágenes borrosas pero contundentes, hombres encapuchados, uniformes sin insignias, y lo que parecía un contenedor metálico siendo enterrado. El video fue entregado a medios internacionales. La Marina, al ser confrontada, dijo que era un montaje, pero el contenedor fue hallado 2 días después por un grupo independiente. Dentro, restos humanos. Y entonces, por primera vez en muchos meses, la Fiscalía anunció que abriría una carpeta de investigación. Pero lo hizo con un matiz: no sería contra elementos de la Marina, sino contra Raimundo Ramos, por obstrucción de la justicia y difusión indebida de imágenes reservadas. Sí. Lo estaban acusando a él. Mientras el país ardía, la maquinaria institucional parecía más preocupada por silenciar al mensajero que por castigar a los responsables. Pero lo que no sabían era que lo peor estaba por venir, porque uno de los testigos clave, un exmarine prófugo, estaba a punto de romper el pacto de silencio, y su testimonio lo cambiaría todo.